Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Un libro acerca del futuro. Soy Oscar López y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de hoy que se titula La bestia que era, no es y está para subir. También doy la bienvenida a Itamar que nos acompaña el día de hoy. Hola a todos y bienvenidos y bueno, es un placer compartir un nuevo tema con ustedes. Y bueno, pues vamos a entrar de una vez en el tema y vamos a hablar un poco de una gráfica que ya hemos presentado en el video anterior inclusive y en otras partes de la serie acerca de Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 es un pasaje que presenta toda una línea de tiempo, pero que está de una manera un poco oculta, ¿no? Es como un misterio. Es interesante, nos habla de reyes, de montes, de cabezas, y vamos a ver cómo funciona todo esto de una manera un poco más sencilla. Ahora, Daniel capítulo 2, mira, ¿por qué pone Daniel capítulo 2? Para muchas profecías, Daniel capítulo 2 es como una regla sobre la cual ponemos todo. Daniel capítulo 2 nos habla de la historia de la humanidad, desde el tiempo de Daniel hasta el fin, hasta el retorno de Cristo. Es decir, 2500, más o menos 2500 años de la historia de la humanidad de una manera anticipada. Y cada evento que fue descrito en esa profecía y en las que siguen de Daniel se cumplió a la letra. Por eso llamamos esta serie un libro acerca del futuro. Es como si nos estuvieran anunciando el futuro de una manera anticipada. Daniel capítulo 2 nos dice, nos habla de reinos. Primero la cabeza de oro que representa a Babilonia, el pecho y los brazos de plata que representan a Medo-Persia, los muslos de bronce y que representa a Grecia, los pies de hierro que representan el imperio romano o la Roma imperial y los pies de hierro y barro cocido que representan un imperio de calidad inferior pero que llega casi al final de la historia de esa estatua, que es el dominio del papado y también Europa. Es interesante que los eventos de esta profecía también se repiten en otras profecías y concuerdan perfectamente con la historia y por eso lo utilizamos de referencia. Bien, Apocalipsis 17, versículo 3 dice lo siguiente. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es interesante. Bueno, Apocalipsis 17:3 me habla de varias cosas, ¿no? Las cabezas. 7 cabezas. Vamos a focalizarnos en las cabezas. Entonces, la explicación cronológica del versículo 3 son las cabezas. La primera cabeza, como ya lo acabé de explicar, es Babilonia, del año 605 al año 539. En el año 539 ellos dejaron de dominar al pueblo de Dios y fueron dominados por los medos y los persas. Estos son los famosos eventos descritos en Daniel capítulo 5, con la muerte de Belsasar, rey de Babilonia, y el dominio de los persas. En el año 331 los persas son dominados por los griegos y entonces empieza este otro periodo de Grecia. Es la tercera cabeza. Y la cuarta cabeza empieza en el año 168, cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, queda bajo el dominio de los romanos. Es interesante. Y entonces a partir de aquí empieza a dominar Roma. Esta es la cuarta cabeza. Y todo este periodo se conoce en la profecía como el dominio del continuo. Continuo paganismo. En algunos textos de la Biblia dice, el libro de Daniel dice continuo sacrificio. Hay que saber de que la palabra sacrificio fue agregada por los traductores y no se encuentra en el original. Es por eso que se entiende en esta serie que, según los textos originales, que la palabra continuo no se refiere al continuo sacrificio, se refiere al continuo como un personaje que está orientado hacia el paganismo. Y es el continuo paganismo. ¿Y por qué continuo? ¿Qué sucedía entre un reino y otro en la antigüedad? Sucedía que cuando un país dominaba a otro, se llevaba también a todos sus dioses a su panteón. Entonces, de esa forma, había una cierta continuidad entre los reinos. Exacto. Y de esa manera, por ejemplo, la religión babilónica se encontró dentro de la religión medo-persa. Y cuando los persas dominaron, ya llevaba Babilonia y Medo-Persia dentro de la religión griega o el panteón griego. Tenían un lugar donde reunían todos sus dioses, panteón. Y hasta ahora aquí hay un lugar que se llama el panteón en Francia. Y cuando los griegos son dominados por los romanos absorben todo este sistema de religión. Es decir que a medida que avanza el tiempo, esto es una acumulación de deidades y de creencias y de métodos, de filosofías, de ideologías que se van aglomerando y da forma a lo que sigue a continuación. En el año 538 viene la quinta cabeza. La quinta cabeza es Europa, pero no Europa como tal, no los países, sino el dominio. ¿Quién dominó a Europa del año 538 al año 1798? El papado tuvo dominación.
Exacto. en toda esa parte. ¿Y cómo se conoce en la historia ese periodo de tiempo? El oscurantismo. ¿Y por qué oscurantismo? Porque en esa época, como todo era tan restringido, no había desarrollo del conocimiento que sea de salud, científico, pero también conocimiento religioso. Nos autorizaba a leer la Biblia y todo pensamiento que era diferente al de ellos, pues se mataba desde la raíz. Sí, exacto. Eran asesinados, eran quemados en la plaza pública y por eso las ciencias quedaron, digamos, se detuvieron completamente. Retrocedieron inclusive desde el año 538 hasta el año 1798. Y cosa interesante que yo no he dicho en otras series, pero es un dato histórico muy interesante, durante ese mismo periodo las ciencias entre los árabes aumentaron de una manera explosiva. Ellos desarrollaron conocimiento médico, conocimiento científico, la astronomía, las matemáticas, etcétera, etcétera. Es la razón por la cual hoy en día utilizamos números árabes. Sí. Porque ellos fueron los que colocaron las bases de la matemática y el conocimiento moderno. Es interesante. Eso no se dice muy a menudo, pero es la verdad. En 1798 se termina el dominio del papado en Europa y entra el dominio de los Estados Unidos a nivel geopolítico mundial. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que Estados Unidos es como un ejemplo a seguir para muchos países. Luego, por ejemplo, en Corea del Sur, ¿qué hacen ellos? Todo es como una copia de Estados Unidos, la verdad. Que sea en la moda, la ropa. Todo es como un estilo de vida, es como estilo de vida americano. Y esto no es sorprendente porque Corea del Sur es una nación protestante que fue evangelizada por predicadores, por misioneros americanos, evangélicos americanos. Y la sociedad coreana es una mezcla de la sociedad coreana de origen y la sociedad americana. Es como algo híbrido entre los dos. Y eso da cosas muy extremas, ¿no? Sobre todo lo que se ve hoy en día. Es como una copia de la sociedad americana. Pero bueno, esto es una anécdota, pero en general en todo el mundo la gente copia los estilos, las formas de hacer y las cosas de los americanos. Por ejemplo, uno ve a los chicos que dicen que critican la política de Estados Unidos, pero se visten tal como se visten ciertos grupos étnicos en Estados Unidos. Y utilizan los mismos códigos, las mismas palabras, o las traducen, y al mismo tiempo están copiando, al mismo tiempo están criticando. Entonces, es interesante cómo Estados Unidos es un modelo para todo el mundo. Y de paso, en el campo espiritual, el campo religioso, Estados Unidos siempre ha tenido un liderazgo que es incontestable hasta el día de hoy. Y esto nos lleva hasta la ley dominical, también conocida en el ámbito profético como la marca de la bestia. Bueno, sobre la marca de la bestia han salido 1001 teorías. Algunos dijeron que estaba dentro de la vacuna contra el COVID. Otros dicen que es un microchip que se debe implantar por debajo de la piel. Y hay una cantidad de cosas, pero todas esas conjeturas no son bíblicas ni están apoyadas por la Biblia. Entonces, la verdadera marca de la bestia es un sistema político que está influenciado por las iglesias, con el objetivo de imponer reglas o ordenanzas espirituales. Entonces, ese es el punto en el que uno llega a entender qué es verdaderamente la marca de la bestia y cómo se está organizando, se está realizando frente a nuestros propios ojos hoy. Y eso es impresionante. Y de ahí sigue, después de la ley dominical o de la marca de la bestia, cuando se siga, va a venir el dominio de la ONU, entonces las Naciones Unidas, un dominio mundial. Hasta el fin de tiempo de gracia, FTG, fin de tiempo de gracia, cuando se acaba la gracia para todos. Entonces, versículo 3 nos da las 7 cabezas. Tenemos las 7 cabezas y este último periodo de Europa se llama el dominio del papado, que es la continuación, es decir, que el continuo va desde la antigüedad hasta el fin de tiempo de gracia. Pero tiene una transformación en el 538 disfrazándose de cristianismo. Interesante. Ahora, versículo 9. Vamos a leer el versículo 9 que dice: Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Dos cosas interesantes, doble aplicación. 7 montes o 7 colinas. ¿Dónde está ubicado el Vaticano? Entre 7 montañas. Entre 7 montañas. Esto no es una coincidencia, es parte de los códigos proféticos. Fue predicho antes de que sucediera. El Vaticano está entre 7 colinas. Interesante.
Y al mismo tiempo, estas 7 colinas son 7 sistemas de gobierno. ¿Sabe que un monte en profecía es un gobierno, o un régimen, o un reino? ¿Ok? Es decir, que son 7 reinos. ¿Y dónde están? Pues aquí está el versículo 9. Son los mismos de los cuales se ha hablado anteriormente. Es decir, que cada monte corresponde a un periodo de dominio. Entonces, doble aplicación para este pasaje. Bueno, y ahora vamos a ver el versículo 10. ¿Qué nos dice el versículo 10? Y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Son 7 reyes, 5 han caído. Interesante, ¿por qué 5 han caído? Cuando Juan tiene esta visión, en términos proféticos, Juan está yendo al tiempo del fin. Juan está en un punto de la historia donde todavía no empieza el dominio de Europa. El papado todavía no ha dominado, pero él está viendo proféticamente ese periodo de tiempo. ¿Y qué dice? 5 han caído. ¿Cuáles son los 5 que han caído? Babilonia, Medo-Persia, Medo-Persia, Grecia, Grecia, Roma pagana, Roma pagana, Europa, es decir, la Roma papal. papal. 5 han caído, porque él está hablando, también en estos pasajes, nos habla de una herida mortal. Entonces nos está ubicando de una manera profética en este periodo y el que sigue. 5 han caído. ¿Qué dice más? 5 han caído. Uno es. Uno es. ¿Ok? Uno es. ¿Quién es el que es? Estados Unidos. Exactamente, porque cuando Juan se ubica proféticamente en este periodo, a partir de 1798, ya Estados Unidos ya es. La Constitución americana fue firmada en 1796. Es decir, que cuando esto sucede ya es. ¿Sí ven? Y después, ¿qué dice? Y el otro aún no ha venido. Aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que permanezca un poco de tiempo. Es decir, que va a durar poco tiempo. ¿Y cuál es ese que viene? Es un gobierno mundial. Esto está predicho aquí de una manera magistral. Y estos 7 montes entran en armonía con la interpretación histórica profética de estas profecías. Cosa muy, muy interesante. Bien, ahora vamos a ver el texto completo. ¿Ok? Apocalipsis 17, 4 al 9. Bueno, no tan completo, pero... Y yo quisiera que nos focalicemos en la parte que está subrayada en amarillo. Y también la puedes leer, por favor. Era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Interesante, porque estas frases son enigmáticas para muchas personas, pero cuando tenemos un estudio metodológico de la Biblia y de las profecías, nos damos cuenta de que esto corresponde verdaderamente a una transformación, a un proceso de vida de este poder, que al mismo tiempo más adelante me dice que es el octavo, porque dice que hay 7, pero realmente hay un octavo. Entonces es interesante. Vamos a ver cómo es que era y no es. Bueno, tomamos aquí como referencia lo que vimos en la diapositiva anterior y vamos a utilizar esto como una escala de tiempo para ubicar los eventos. Entonces, Apocalipsis 17:8 dice: La bestia que viste era y no es y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Interesante. Entonces, era, enseguida no es, y está para subir del abismo e ir a ¿dónde? A perdición. Entonces, vamos a explicar esto en la línea cronológica. Aquí tenemos al paganismo, que es parte de lo que era. Él continúa. Hay una transición del paganismo que se transforma en cristianismo bajo la forma del papado. Y esto nos lleva hasta los eventos de 1798. ¿Qué sucede en 1798, Itamar? Es la herida mortal de la bestia. Exacto, Apocalipsis 13. ¿Y cómo se da esa herida mortal? Napoleón manda a su general, al general Berthier, a que tome preso al Papa Pío VI y lo lleva cautivo. Exacto. Y de esa manera se le quita todo el poder geopolítico a la Iglesia Católica, no de una, sino que se la debilita de manera tal que tiene gran dificultad en reponerse, en recuperar ese poder. Entonces vamos a decir que hasta 1798 deja de ser en 1798. Y hay un proceso que la lleva a subir. Y ese subir implica un proceso de curación. Y que es progresivo. ¿Sí o no? Es progresivo, hay una progresión. Es decir, que hay un proceso que le permite volver a ser lo que era antes. Y eso es muy interesante.
subir del abismo e ir a perdición. Esto es lo mismo que estamos viendo acá con más detalles y esto nos lleva a una conclusión. Es decir, que está vivo, un sistema que vivo hasta 1798, está muerto o recibe una herida mortal en 1698 y resucita, la historia de una resurrección. Bueno, aquí lo colocamos 1989 porque es un punto visible, pero lo vamos a ver en el próximo tema, que este proceso es más complicado de lo que parece y tenemos mucha historia y muchas fechas históricas y datos documentados que nos explican cómo es que este poder empezó a recuperarse desde mucho antes. Y efectivamente 1989 es una parte visible de la recuperación de ese poder, pero va aumentando hasta nuestros días y los eventos históricos se están produciendo delante de nuestros propios ojos que nos indican que cada vez más nos acercamos al cumplimiento final de esta profecía. Y eso es lo que es más interesante acerca de esta serie y de este tema. El libro de Daniel es un libro acerca del futuro, pero es nuestro futuro. Y eso es lo que hay que retener y mantener en mente. Entonces, cosa muy, muy interesante. También Apocalipsis 17:11 nos dice lo siguiente. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Bueno, es también el octavo. ¿Cómo así que es el octavo? Sí, en realidad hay un dominio que siempre ha dominado desde el inicio, desde la antigüedad, desde Babilonia. Ese mismo sistema de dominio se ha mantenido vivo hasta hoy y estará vivo, estará presente en el conflicto final de la humanidad. Ese es el tema del Apocalipsis. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra historia actual. Y yo les invito a que el próximo capítulo ustedes lo vean con mucha atención, porque vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Y gracias a Itamar, porque ella nos hizo un comentario que inspiró este capítulo que sigue acerca de la ruta o el camino de las ratas, la ruta de las ratas, ¿no? Sí. Y una investigación que se hizo muy bien documentada en fuentes históricas. Entonces, ¿cómo es que va a resucitar esta bestia y cómo es que se va a poder dar la marca de la bestia y la imagen de la bestia? ¿Cómo es que va esto a ser posible en la historia actual? Para muchas personas esto es imposible. Para muchas personas esto es fábulas, suposiciones o dogmas de religiones. No tiene nada que ver con esto. Esto es una realidad y es nuestra realidad la que estamos viviendo hoy. Entonces, por favor, no se pierdan la próxima emisión acerca de la ruta de las ratas. Y vamos a descubrir muchos detalles históricos muy interesantes acerca de cómo resucita este poder que ha sido anunciado desde la antigüedad. Nuestro video llega a su fin y les agradecemos por su atención. Les rogamos que nos disculpen por la luz que está atrás, está bastante fuerte. Estamos en otoño, aquí en Francia. El sol no estaba por ningún lado, estaba haciendo gris y gracias a Dios salió el sol para recibir también este mensaje. Entonces, por favor, perdonen el contraste que hay en la cámara, en mi cámara especialmente, porque la de Itamar funciona muy bien. Entonces, en todo caso, que Dios los bendiga, que Dios bendiga su curiosidad. También agradezco a Itamar que nos acompañó el día de hoy. Bueno, ha sido un gusto y bueno, estén pendientes para el próximo video, los esperamos. Bueno, bye bye.